¿Contentos, hermanos, esta noche? Muy bien. Esta noche nos corresponde, hermanos, estudiar la última dispensación de las 7 dispensaciones de la Biblia que comenzamos desde el libro de Génesis y vamos a terminar hoy en el Nuevo Testamento viendo algunos pasajes del libro de Apocalipsis. ¿Y cuántas dispensaciones hemos estudiado hasta el día de hoy, hermanos? 6. ¿Podemos enumerar las 6 dispensaciones que hemos estudiado en orden cronológico? Inocencia, conciencia, gobierno humano, la promesa, la ley, la gracia, y por hoy estudiaremos, hermanos, el reino. Esta dispensación del reino comienza, hermanos, con la segunda venida de Cristo, según Apocalipsis capítulo 24, Mateo 24 y Apocalipsis 19. Pero me gustaría más tomar como base 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 13 en adelante. ¿Están conmigo, hermanos? ¿Cómo es que comenzará esta dispensación? Y veamos qué es lo que dice la Biblia acá. 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 13 en adelante. Dice la Biblia a través del apóstol Pablo: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Versículo 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Versículo 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo, ¿qué dice la Biblia, hermanos? Y los muertos en Cristo resucitarán primero. El siguiente versículo es muy lindo. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. La dispensación de la gracia, hermanos, es un periodo maravilloso en donde Dios ha manifestado todo su amor para toda la creación. En la dispensación de la gracia vimos el fin de la ley, en donde decíamos que la Biblia dice en el Evangelio de San Juan, en donde Dios nos dice que la ley vino por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad nos vinieron por medio de ¿quién? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Decíamos que la gracia es la bondad de Dios, es el favor de Dios inmerecido al hombre. No lo merecemos, no lo merecíamos, pero Dios por su gracia y por su bondad nos ha salvado, nos ha redimido y nos ha perdonado. Entonces, esa gracia del Señor se extiende aquí hasta la segunda venida de Cristo. Pero, ¿qué es la dispensación del reino? La dispensación del reino tiene que ver con el control soberano absoluto de Dios sobre todas las naciones y sobre todos los pueblos. En otras palabras, hermanos, será el cumplimiento de todas las profecías bíblicas apuntando hacia la persona del Señor Jesucristo. Desde el Antiguo Testamento, leyendo el profeta de 2 de Samuel, que no lo vamos a leer ahorita, pero en donde en 2 de Samuel 7, 8 al 17, nos habla de un reino eterno basado en el reinado de David, en donde Dios le promete a David un reinado eterno que se extiende a través de la persona del Señor Jesucristo. Entonces, ¿en qué consiste el reino de Dios? El reino de Dios, fíjese bien lo que les voy a decir, porque muchos predicadores, muchas sectas, muchas doctrinas, muchas iglesias pretenden enseñar que ahora estamos en el reino de Dios. En un sentido es verdad, el reino de Dios está en nosotros, en nuestras vidas. El reino de Dios está en donde aquellos creyentes hacen la voluntad de Dios. Pero yo pregunto esta noche, ¿estará reinando Dios totalmente con todo su dominio absoluto sobre todas las naciones? La respuesta es no. Vea hoy ¿qué día es? Miércoles 20, ¿cuánto? 26
Vean ahí en su calendario hoy es 26. Ni 25, ni 24, ni 27. Hoy es 26. El presidente Obama dijo que hoy es un día histórico. El presidente de los republicanos dijo que este es un día triste en la historia. ¿Cómo hay contradicciones? Pero en realidad lo que estamos viendo hoy no es el gobierno de Dios sobre la tierra, es el gobierno del hombre sobre la tierra. ¿Por qué Obama dijo que hoy es un día histórico? Porque él está a favor de los matrimonios homosexuales. Y hoy en día, tristemente, fíjese bien, aunque nosotros aquí en California hayamos votado que no a los matrimonios homosexuales, ¿qué importa dar un voto si de todos modos la Corte Suprema dice que no valen nuestros votos al tomar una decisión en contra de lo que ya se decidió en California? De igual manera, hoy en día es un día histórico para toda esta gente, pero nos hace ver una vez más, y lo tomo como ejemplo porque hoy cae, hermanos, así como pan caliente, ¿me entienden? Como algo del momento. Preguntamos, ¿tenemos algo en contra de los homosexuales? Absolutamente no. Dios ama al mundo homosexual y Dios quiere que el mundo homosexual venga a Cristo, le conozca, se arrepienta y que cambie de la manera de vivir, porque la Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué es? Es nueva criatura. ¿Sabe qué me gustó hoy? Parece que entrevistaron a alguien, yo no sé, un político, y este político decía, no importa que la Corte Suprema dé el permiso o legalice o que diga que es en contra de los derechos humanos o civiles, lo que sea, él dice, lo que nunca va a cambiar es que el matrimonio instituido por Dios está basado en el hombre y la mujer. Y no importan las leyes que puedan venir, las leyes que puedan estar en contra de la voluntad de Dios, de la soberanía de Dios, no importa absolutamente nada de las leyes que el hombre pueda hacer. La ley que no cambia, la ley, hermanos, que es inmutable, es la ley de Dios. Hombre y mujer como matrimonio, eso jamás, jamás, jamás en la historia de los tiempos, jamás cambiará. Podrán cambiar leyes, pero la naturaleza del hombre y la mujer como tal para unirse en matrimonio y procrear hijos y multiplicarse como fue el mandato de Dios a la primer pareja de la creación, eso jamás va a cambiar. El hombre y la mujer son el diseño de Dios para la familia. No hombre con hombre, no mujer con mujer, adoptando hijos y arruinándolos, metiendo una mentalidad diferente que va en contra de la misma naturaleza con que Dios les ha creado. Pero bueno, la pregunta que hice fue, ¿es el dominio de Dios absoluto hoy en día sobre la tierra, sobre las naciones de la tierra? La respuesta es no. Hay dos cosas que gobiernan hoy en día: la conciencia, que es el conocimiento, y el gobierno humano. El hombre gobernándose por su propia conciencia y gobernándose por sus propios principios morales o legales o de derechos humanos que él cree que tiene. Conciencia y gobierno humano es lo que está reinando hoy en día. Pero el reino de Dios sí habita en el corazón del creyente, pero no en su totalidad, como es lo que vamos a ver esta noche. Porque el reino consiste, la dispensación del reino consiste precisamente en el cumplimiento de todos los tiempos en la persona del Señor Jesucristo. Hay un pasaje que va a ser el punto de partida que me gusta tomarlo esta noche, Efesios capítulo 1, versículo 10. Y mire cómo Dios nos habla esta noche para hablar de que en Jesús se cumplen todas las promesas y que en Él está el cumplimiento de esta dispensación del reino. Leamos a partir del 8 para entender mejor el contexto hasta llegar al versículo 10. ¿Están conmigo, hermanos? Dice el apóstol Pablo que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. El versículo clave, versículo 10. De reunir todas las cosas en ¿quién? De reunir todas las cosas en Cristo. Y aquí está la palabra: en la dispensación del cumplimiento de los tiempos,
así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Entonces, ¿en quién se cumplen los tiempos de las dispensaciones? Se cumplen en la persona de Cristo. Y por eso Pablo está diciendo de reunir todas las cosas, ¿en quién? En Cristo. La dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos, como las que están ¿dónde? Como las que están, hermanos, en la tierra. Entonces, vemos que la dispensación del reino tiene que ver con el cumplimiento de todas las promesas, de todas las profecías, de toda la soberanía que Dios va a tener cuando Él venga a establecer su maravilloso reino. Entonces, hermanos, vayamos a la Biblia esta noche. En las Escrituras se aplican varios pasajes, hermanos, para hablar acerca de esta dispensación del reino. Sin enredarnos tanto, lo que más queremos enfatizar esta noche es esto: que el reino de Dios, esta dispensación, la séptima dispensación, consiste en un periodo de 1000 años. Esa es la dispensación del reino. Y esa dispensación del reino comenzará con la segunda venida del Señor Jesucristo, en donde en Mateo 24 dice: y todo ojo le verá. Ahora, mientras llega ese periodo del reino milenial del cual habla la Biblia, lo que va a suceder aquí en la tierra es lo que se le llama la gran tribulación. Inmediatamente, hermanos, se cumple lo de 1 Tesalonicenses 4:13, en donde dice Pablo: tampoco, hermanos, que queremos que ignoremos o que ignoren acerca de los que duermen, que esto y lo otro, en donde dice que seremos arrebatados y a la final se tocará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que hayamos quedado seremos, que dice la Biblia, arrebatados y seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, y nos iremos para recibir al Señor en el aire, y ahí estaremos con el Señor siempre. Mientras nosotros nos vamos, simultáneamente ocurre aquí lo que la Biblia le llama la última semana de Daniel. Entonces, ¿qué va a suceder aquí? Es una semana de años, un periodo de 7 años, en donde habrá 3 años y medio de paz y 3 años y medio de guerra. ¿Y qué va a suceder en este tiempo? El anticristo, la bestia, el falso profeta harán grandes prodigios. Dios va a levantar a un grupo de 144,000 judíos para predicar por todo el mundo. Sin embargo, nos vamos a dar cuenta que muchos cristianos serán decapitados por no adorar a la bestia y por no dejarse sellar por la bestia, el falso profeta y el anticristo. Entonces, ¿qué va a suceder? Como van a ser decapitados por aceptar al Señor Jesucristo, de repente, hermanos, el Señor viene con su ejército del cielo y viene para la batalla que se le llama la batalla de Armagedón. Cuando eso suceda, después de esos 7 años, y Jesucristo con su ejército venza a sus enemigos y a todos los que han querido hacerle mal a los hijos de Dios, entonces comienza lo que la Biblia le llama la dispensación del reino, que comienza con 1000 años de victoria, 1000 años, hermanos, de, ¿qué sería? De prosperidad, 1000 años en donde veremos la manifestación verdadera de Dios. Pero también veremos una cosa: Satanás será atado por 1000 años y no engañará más a las naciones. Imagínese usted. Pero aún así habrá rebelión. Después Satanás va a ser suelto y va otra vez a engañar a las naciones. Y todavía en ese periodo del reino milenial, la gente se va a levantar en contra de Dios, y dice que